Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Yo soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde ayudamos a los inmigrantes aquí en Milwaukee, en todas partes de Wisconsin y en cualquier estado del país. Ayudamos a clientes que viven en otros países, en cualquier parte del mundo, que si quieren venir aquí, si califican, por ejemplo, para alguna visa o residencia. Entonces, si tiene un trámite pendiente o si quiere comenzar un trámite, si tiene interés, si quiere saber si es elegible, pues échenos una llamada. Estamos disponibles al 414-519-6882. También puede mandar textos a ese número si está interesado. También puede siempre mandar un mensaje a Facebook Mensajero. Si nos quiere dejar su teléfono, nosotros podemos regresar su llamada para programar su cita. El tema de hoy, son todos dos temas relacionados. Quiero hablar de la renovación de los permisos, la residencia permanente y por qué es importante, y también la aplicación de la ciudadanía. Entonces, voy a comenzar con la presentación de los dos temas y si pueden hacer sus preguntas mientras estoy hablando, al final de la información voy a contestar todas sus preguntas uno por uno. Entonces, por favor, haga sus preguntas. Con mucho gusto los puedo atender, pero les quiero recordar que, por favor, hagan sus preguntas en una forma general. No hablen de los detalles de su situación, por ejemplo, para proteger su confidencialidad. Puede decir, si usted tiene una situación, puede decir, si una persona tiene esta situación, ¿qué puede hacer? Entonces, no sabemos si es de usted, si es otra persona, pero le puedo dar la información de todos modos, pero usted puede mantener su confidencialidad. Bueno, gracias y voy a estar al pendiente de las preguntas, pero por el momento voy a comenzar con información sobre la residencia. Si una persona ya es residente permanente legal, tiene una tarjeta o mica de residencia que se vence cada 10 años. Para personas que ya tienen mucho tiempo con la residencia, tal vez tienen una vieja versión de la tarjeta que no tiene fecha de vencimiento o de expiración. Esas personas también deben de renovar la residencia porque pueden dar problemas cuando viaja y cuando renova su licencia de conducir, por ejemplo. La migración quiere que todos tengan las nuevas tarjetas más corrientes, actuales, porque tienen más información y son los que prefieren en los aeropuertos o en la frontera si va a viajar. Entonces, quiero comenzar diciendo que la residencia permanente es un estatus legal permanente. No es algo que, si la tarjeta se vence, el estatus migratorio no se vence. Una persona sigue siendo residente aunque su tarjeta está vencida. Pero hablando de cosas más como prácticas, es importante renovar su tarjeta por varias razones, porque aunque uno es residente legalmente todavía, en el trabajo pueden pedir una tarjeta válida si tienen que confirmar su elegibilidad para trabajar. Cuando viaja, como mencioné, los oficiales de la aduana van a decir y van a exigir que uno mete la renovación para tener una tarjeta corriente, porque no pueden negar su entrada, si pueden confirmar que usted es residente, pero pueden dar atrasos, pueden inspeccionarla, la persona puede tomar más tiempo en el aeropuerto y a veces uno puede hasta perder su otro vuelo si tiene otra conexión. Entonces, es mucho mejor tener la tarjeta actual y corriente. También, si está renovando su licencia de conducir, les puedo decir que, por ejemplo, aquí en Wisconsin son un poco estrictos con eso, que lo que he visto es que el DMV quiere ver documentos válidos que no son expirados o vencidos.
Entonces va a ser mucho mejor, más conveniente tener la tarjeta corriente y renovada. El proceso de renovar la residencia no es muy complicada, hay un formulario que se manda, nosotros siempre podemos ayudar con ese proceso. También cosas que tomar en cuenta, si una persona tiene, si desde que arregló su residencia o que desde que renovó la vez pasada, si tiene algún récord criminal, como algún arresto, alguna condena, antecedentes penales de cualquier tipo, es importante tener una consulta con un abogado antes de enviar su renovación, porque van a revisar su historial, sus antecedentes, y si está sujeta a la deportación, la migración puede iniciar la deportación. Entonces es muy importante saber de antemano si va a tener un problema y si es problemático tratar de arreglar algún arreglo, algún cambio a veces en su récord criminal. Bueno, entonces, esa es la renovación de la residencia. Como dije, no hay mucho que decir sobre la renovación de residencia. Algunas personas dejan eso y no les importa mucho, pero por las razones que acabo de explicar, creo que es importante tener la residencia corriente, ¿verdad? La tarjeta actual. Si tiene que viajar de repente, quién sabe, siempre hay situaciones y es mucho mejor tener la tarjeta corriente. Bueno, vamos a pasar al tema un poco más interesante y complicado, que es la ciudadanía. Una persona, para hacerse ciudadano, el trámite o proceso se llama naturalización, y para calificar hay varios requisitos. Solo las personas que son adultos, que tengan por lo menos 18 años, pueden pedir la ciudadanía por naturalización. Algunos niños o menores de edad automáticamente pueden pedir la ciudadanía a través de un padre ciudadano, pero ese es otro tema. Puedo hablar de eso brevemente, pero es más complicado. Pero por lo típico, si un ciudadano, si un niño tiene un padre o madre que es ciudadano, y es residente y vive aquí con el ciudadano, el padre o madre ciudadano aquí en los Estados Unidos, normalmente puede agarrar la ciudadanía. Hay una aplicación que se tiene que mandar para agarrar el certificado y entonces el pasaporte. Para personas que nacieron en el extranjero y viven en el extranjero, pero uno o dos papás son ciudadanos, es un poco más complicado y depende de cuándo nació el niño, entonces, y unos requisitos para los padres para ver si califica para agarrar la ciudadanía automáticamente. Y ese certificado es uno que agarra en la embajada o consulado americano en el país donde nace el niño. Entonces, ese es otro proceso, pero ahorita para hoy vamos a enfocarnos en la naturalización, ¿ok? Entonces, la naturalización es un proceso, como dije, de varios requisitos. Tiene que ser un adulto, 18 años o más de edad, y también necesita tener un mínimo de 5 años de residencia permanente, o si está casado con un ciudadano por los últimos 3 años, solo tiene que tener 3 años de residencia. Los 3 años viviendo y casado con el mismo ciudadano. Entonces, aprovechen de ese trámite un poco temprano que comparado con los demás, que tienen que esperar 5 años con la residencia. Entonces, ¿qué más requieren? Durante este plazo de 5 años o 3 años de residencia, tiene que haber sido una persona de buen carácter moral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente que no tiene antecedentes penales serias ni arrestos. Si tiene, algunos pueden básicamente descalificar una persona automáticamente. Algunos otros, si no son muy serios, los van a tomar en cuenta, pero tal vez no automáticamente descalifique la persona de elegibilidad. Eso debe de consultar conmigo antes de aplicar, especialmente si tiene antecedentes penales o arrestos durante el plazo de residencia requerida.
También durante ese plazo de 3 o 5 años tiene que haber mantenido residencia continua. ¿Qué quiere decir eso? Que está viviendo aquí y no sale del país por periodos de más de 6 meses a la vez. So, si tiene un solo viaje de más de 6 meses, eso rompe su residencia continua y tendría que esperar otros 3 o 5 años a partir de la fecha de que regresó del viaje. También hay otro requisito relacionado, pero un poco distinto, que es de presencia física. So, tiene que haber estado físicamente presente en los Estados Unidos por lo menos la mitad de los 5 años o los 3 años. So, una persona puede estar viajando afuera de los Estados Unidos, pero no demasiado. Tiene que estar en los Estados Unidos por lo menos la mitad del tiempo y no puede romper su residencia continua con algún viaje de más de 6 meses. Entonces, esos son unos requisitos fundamentales. También es necesario que la persona vive por lo menos 3 meses en el estado o lugar donde va a pedir la residencia. So, si vive en Wisconsin, casi la mayoría del estado de Wisconsin va a la oficina de Milwaukee, pero hay algunos condados en el noroeste, en la parte muy al oeste del estado y muy al norte, que pertenecen a la oficina de San Paulo, St. Paul, Minnesota. Entonces, y por ejemplo, hay personas que viven en Illinois que van a la oficina en Chicago. So, si una persona se muda, tiene que ver si le toca otra oficina y tiene que esperar 3 meses viviendo en ese nuevo lugar antes de mandar la aplicación de la ciudadanía. Bueno, y tal vez las partes más reconocidas son los exámenes. De la naturalización requiere 2 exámenes, uno del inglés y otro de la cívica. El examen del inglés incluye de que la persona puede entender y responder a las preguntas y la información cuando el oficial lo revisa en su entrevista, que va incluida en la aplicación. So, en la entrevista, el oficial va a revisar toda la aplicación de ciudadanía que usted ha metido y va a confirmar datos, actualizar información que tal vez es vieja, y usted tiene que poder entender y contestar conversando con el oficial. El examen más formal del inglés incluye solo 2 frases. En uno, el oficial dice una frase en voz alta y usted tiene que escribir esa frase. En la otra, una frase aparece en una pantalla y usted tiene que leer esa frase en voz alta. Entonces, solo son 2 frases. Normalmente no son frases muy largas ni complicadas. Esa parte es el examen del inglés. El examen de la cívica, como muchos saben, incluye una lista de unos posibles, 100 preguntas posibles que tiene que estudiar, y de esos 100 preguntas, solo en el examen solo le dan 10 preguntas. Y si contesta 6 preguntas o más correctamente, pasa el examen. Ese examen incluye preguntas sobre la historia de este país, los orígenes de los Estados Unidos, la Constitución, cómo se forma el gobierno, las diferentes partes del gobierno, la geografía, los grupos que viven en los Estados Unidos. Son muchas cosas, pero es algo que una persona puede hacer. O sea, usted sí puede, si le echa ganas, puede estudiar y puede aprender la información y memorizar la información correcta y puede pasar su examen. Entonces, la primera vez que va a la entrevista, si no pasa los exámenes o uno de los 2 exámenes, entonces le dan otra oportunidad, le programan otra entrevista en unas semanas y usted regresa para tomar los exámenes o el examen que faltó otra vez. Entonces tiene 2 oportunidades si no pasa la primera vez.
Entonces, si pasa los exámenes y califica para la ciudadanía y es aprobado, entonces lo que sigue es una ceremonia de juramento. Entonces, en esa ceremonia usted va a la oficina de migración, a veces, bueno, normalmente ahora es la oficina de migración, anteriormente iban a un tribunal federal, pero ahora van a la oficina, por la pandemia, van a la oficina de migración con menos gente y juran de que están comprometidos a este país y hacen un juramento y reciben su certificado de ciudadanía. Con ese certificado pueden pedir el pasaporte americano. Y es una gran ventaja porque con el pasaporte es más fácil viajar a muchos diferentes países. Siendo ciudadano también tiene más derechos, puede votar porque cualquier persona, solo los ciudadanos pueden votar. Las demás personas que son residentes o que tengan otro estatus migratorio o indocumentado no pueden votar. Entonces también los ciudadanos pueden pedir la residencia a más familiares, pueden pedir a los padres, a los hermanos, los hijos adultos casados y no casados. Entonces mucho más derechos. También hay una posibilidad, una opción durante el proceso de naturalización de cambiar su nombre legalmente. Son muy pocas maneras que uno puede legalmente cambiar su nombre. Uno es el matrimonio, si toma el apellido del esposo o esposa. Otro es un trámite legal en la corte de cambiar el nombre, es un proceso y un costo, pero como parte de la naturalización, nada más seleccione una opción de cambiar su nombre, le da el nuevo nombre y no hay problema. A veces veo cambios completamente, a veces veo de que uno quiere, por ejemplo, quitar un segundo nombre o un segundo apellido para tener un nombre más corto. Hay muchas opciones. Entonces, nada, si usted escoge esa opción de cambiar el nombre, la única diferencia va a ser que en su ceremonia de juramento tiene que estar presente un juez. No puede ser, hay ceremonias que nada más tienen oficiales de inmigración y está bien, pueden dar los certificados de ciudadanía, no hay problema, pero a los que no cambiaron los nombres, tienen una ceremonia especial con el juez solamente para las personas que quieren cambiar sus nombres, porque el juez tiene que aprobar ese cambio de nombre también mientras está otorgando los certificados de ciudadanía. Entonces, el juramento es un evento muy lindo, muy feliz, obviamente. Esperamos más adelante, pues, pasar por la pandemia o que si tal vez la situación se ponga un poco más seguro, tal vez los familiares pueden ir, ahorita no pueden ir, pero más adelante, ojalá que sí, para tomar fotos, porque es un día de orgullo y es un evento muy feliz.